Días atrás se celebró uno de los eventos más interesantes y esperados por el fandom en FNAF, principalmente enfocado sobre juegos comunitarios, donde hubo una transmisión mayor a 1 hora mostrando diversos avances respectivos al extenso grupo de 82 trabajos creados por diferentes desarrolladores, destacando sin duda mucho más del hábitat presentado, lo cual mayoritariamente está planeado para salir durante 2023, siendo así que por esta ocasión no vengo intencionado en analizarlos todos con profundidad, ni estando desquiciado, sino a basarme en estos adelantos junto con una pequeña dosis de información previa para determinar cuáles juegos tienen mayor potencial y categorizarlos del menor impacto hasta quién llegará a estar entre los mejores desde mi perspectiva. Y si te preguntan cómo es que vamos a hacer esa titánica tarea, mis terroríficos, pues bastante sencillo, mediante un tier list. Sí, tal vez no era lo que esperaba. Para quienes no conozcan esto, mis terroríficos, se lo digo que es un tipo de lista, ranqueo, top, como quieren decirlo, en donde, si pueden ver mi pantalla derecha, se encuentran las diferentes imágenes que representan a cada uno de los fangames que vamos a ver ahorita. Aquí están todos los participantes que, si no estoy mal, son 32. Sí, eran 32. Y lo que tenemos que hacer es arrastrar las imágenes en el orden para llenar esta lista. Como pueden ver, aquí hay diferentes niveles que va desde la D hasta la S, del más bajo hasta el más alto, así como calificaciones, ¿se entiende más o menos? Y bueno, obviamente como van escalando, D significa que será el fangame que menos espero o que, bueno, no le tengo muchas expectativas. El C ya será el que tenga un poquito más de atención. El B ya será algo así como que no es que no tenga del todo mi atención, lo estaré siguiendo frecuentemente, pero no creo que va a ser un gran impacto. El A será los que creo que van a ser muy buenos y van a estar bastante destacados en la comunidad en el momento en el que salgan. Y el S, el cual es el más alto, obviamente será esos que creo que podrían ser de los mejores fangames que tengamos el próximo año, o bueno, el año que vayan a salir, porque se ven de muy buena pinta y serán increíbles. La cosa es que voy a analizar de la siguiente manera. Primero que nada, ahorita vamos a reaccionar a los trailers. Mientras los veo, más o menos ya van a entender por dónde va mi asunto, porque creo, o no es prima, la mayoría de todos los juegos presentes aquí ya los conozco y tengo ligeramente una perspectiva formada sobre qué puedo esperar de ellos. Pero esta no la diré hasta que termine el trailer, y de ahí es cuando, una vez visto su último avance, voy a definirme por dónde los voy a poner. Aquí hay varios con los que tengo muchas expectativas y otros con los que no tanto. Así que dependiendo de qué tan bueno sea su presentación ahorita, puede que los ponga más alto o los ponga más bajo de lo que ya tenía planeado. Yo ya tenía la idea de hacer esto cuando salió el evento, pero afortunadamente los desarrolladores del Fangame Direct se me adelantaron, pensaron en esta posibilidad y actualizaron el tier list, porque ese tier list ya existía, o sea, era una versión anterior antes de que salieran los trailers, pero hace poco le pusieron esta nueva versión ya con los trailers puestos y con uno que otro juego cambiado, porque unos entraron y otros salieron. Pero bueno, eso es en resumen esta dinámica. Espero que les guste. Van a verme reaccionar, comentar un poco de cada juego, o bueno, la mayoría, tal vez uno que otro me salte si realmente no me llaman para nada la atención. Pero siempre tendrán en pantalla los que son los más importantes y los que definitivamente hay que jugar, así que no se preocupen por eso. Sin más, iniciemos a reaccionar. Así pues, ponemos pantalla completa y let's go. Primero, Welcome to Freddy's. Ay, no. Ay, aquí es cuando ya empieza la buena. Pero vamos a ver. No. Ajá. Esta es... Marco Antonio, hecho por Marco Antonio. Él me cae muy bien. Sí, ese es uno de los mejores juegos que intentó. Creo que el más conocido es el Freak Show, que es como un Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Remake o algo así. Subo un poquito el volumen porque esta cosa tiene que tener sus detalles. Oh, esa casa ya me sonaba que es como un remake de la de Sister Location. Sí. Esto es como... Ya voy a explicar más o menos de qué se trata este juego, aunque más uno lo debe conocer, pero... La idea creo que ya está quedando clara con el tráiler. Está... Wow. El mapa sí es demasiado grande. Nuevo gameplay, nuevos visuales. Nuevas caras que conocer. Máquinas en su release durante 7 días. 7 días. Entonces con eso pues aquí. Mike. 3 nuevos modos de juego. 2 horas de contenido o un poquito más dice.
Nuevos secretos. Atrapado con monstruos. Visibilidad limitada. Tiempo limitado. Ese... We are free. Todos te recordamos. A ver, por el momento he visto bastante cosas. Las cámaras, Bonnie, chica, los modelos. Sí están, se ven geniales, la verdad. Turun, tun, 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 tun. ¡Ay, otra vez esa canción! ¡Ay, cómo! Desde que salió de vuelta en País no dejo de escuchar esa cosa en las fans. Ok, mi opinión. Welcome to Freddy's, para quien no lo conozca, es como un... Ya desde su definición es difícil, es complicado tratarlo este juego. Y de hecho es también una de las razones por las cuales tengo sentimientos encontrados con él. Welcome to Freddy's es como una versión más libre o menos experimental de lo que es FNAF Plus, ¿saben? De hecho el juego nació como un meme. Como la gente estaba reaccionando muy mal a los nuevos diseños de FNAF Plus, él decidió hacer un render falso sobre cómo serían los personajes si no hubieran cambiado tanto y no tuvieran ese aspecto tan atemorizante, apegándose más al estilo clásico. De ahí, viendo que mucha gente le gustó esa reinvención de los personajes de FNAF Plus, que ya de por sí son personajes de FNAF 1, decidió convertirlos en un juego oficial. De hecho al inicio iba a llamarse FNAF Minus, o sea, en vez de FNAF Plus, FNAF Minus. FNAF menos, la puta madre. Pero el problema con este juego para mí es que primero lo siento limitado, aunque su punto es no ser limitado, ¿saben? O sea, es que la visión de este juego es que como no está siendo controlada por Scott, puede ser un remake más libre, entre comillas. O sea, por eso vieron que en el trailer aparecen un montón de cámaras más. Y mientras que en el, si ya conocen un poquito de FNAF Plus, saben que prácticamente el juego solo tiene 2 cámaras nuevas, pero este juego tenía como 7 o 8 más de las convencionales. Y esto porque eso es solo una prueba de todo lo que quiere hacer Marco Antonio con este juego. Que era también adherirle personajes como un lobo, el Sparky el perro, el famoso boss que nunca apareció, que nunca realmente existió. Pues más o menos esa era la idea, al menos de lo que tenía visto. Pero el problema es que con eso es que siento que por sí al nacer como una especie de parodia de FNAF Plus se siente limitado a o sea, como que no lo sientes como una entidad propia. Y eso que ha hecho muchas veces alusión a eso Marco Antonio. Y de hecho el mismo Fillmore conoce este juego. De hecho hay un meme que define la perfección cómo es que ambos tienen su visión sobre lo que es este proyecto. Realmente tiene mucho encanto. O sea, si vieron, tendría bastante contenido y gráficamente y... O sea, todo lo que es gráficamente se ve muy bien. Todo lo que es sonoramente también se escuchó muy bien. Pero la verdad es que por eso de que es un juego que se siente limitado, o sea, es como que FNAF Plus pero trucho. Onda, literalmente esa es la definición, eso es lo que querían hacer al inicio. Ahorita mismo ya estoy muy definido de dónde ponerlo y es exactamente donde ya tenía pensado. No es en la de tranquilos, se lo subo un poquito más y aquí está. Este juego va en la A. Será muy bueno, va a estar muy famoso en la comunidad, pero no creo que la sobrepase, ¿saben? O sea, obviamente el juego que la sobrepasaría sería su versión original, el FNAF Plus no trucho. Se limita un poco, aunque en contenido ya me lo esperaba que iba a estar súper genial. Pero bueno, iniciamos muy bien con un primer juego en la A. Ahora sí, vamos a continuar con esto. Y el siguiente es... Se me bugueó, ¿cómo dice? Reps. Supongo que es algo de reptil. What? Hey, pizza. Se ve súper retro el juego. Oh, aquí creo que es cuando empieza el bueno. What? ¿Qué es eso de ahí? ¡Jueputa! Uy, ese giro final me gustó, Reps 2023. Ok, este no lo conocía. Una agradable sorpresa, Reps. Se ve retro, pero se ve bien. O sea, creo que se ve tipo infantilizado a propósito. Tal vez le pudieron haber hecho un poquito más plástico los modelos. Se ven un tanto de plastilina. Pero bueno, si el punto era parecerse a lo clásico, realmente lo lograron. Creo que le voy a dar... ¿Dónde está? Reps. ¿Este será? Se ve como Reps
No, este no es, este no es. ¿Cuántas es Reps? Reps. Ah, canijo. Pues ninguno se ve como el que acabo de ver. Supongo que si eres, sí, tiene que ser este, en fin. Y aquí tonteando. A este le voy a dar un C. No lo conocía, se ve bonito, pero tampoco es que se ve la gran cosa, no. No creo que va a ser el boom de la comunidad. Y ahora sigue. Forgotten Alfred. Este sí es espectacular, este sí lo vengo siguiendo desde hace tiempo y se ve muy bien. A ver. Bueno, ya sabe que cada uno de 5 fangames de FNAF es de Fredbear. Si no es que son 2, la puta madre. Wow, los modelos se ven espectaculares, Dios mío. O sea, tienen ese toquecito realista, pero puedes seguir pensando que es algo infantil, aunque se ven sumamente perturbadores, más que nada por las facciones de la cara se ven. Ay no, Dios. Sé que siempre bromeo con que Licha es un conepedo, pero pero este sí que está superando. Bueno, cortito y no tenemos mucha idea de él, pero gráficamente luce demasiado bien. O sea, es súper genial gráficamente. Creo que más que nada es su magnitud, porque hasta ahora no sabemos nada. O sea, yo no he visto ninguna especie de adelanto sobre su jugabilidad o sobre aspectos de la historia. Así que un juego de Fredbear que se ve bien. A este le voy a dar, le voy a poner en B. Otro Fredbear bonito gráficamente, o sea, como si no tuviéramos suficientes, pero bueno, se agradece. Y ahora toca Chobo Kaizo. Jenny presenta. ¿Jenny de hombre? Jenny es mujer, ¿no? Jennifer, supongo. Alrededor del año 2000, un oscuro apareció de entretenimiento decidió. Muchos rumores dijeron que el lugar estaba de noche, no había nada, estaba bla. El único personal que pasaba por ahí que le había pasado a los robots. Muchas gracias a todos quienes han dado una respuesta obvia. Me llama. Ya regresé, perdón mi ausencia, pero es que me estaba llamando mi abuela y siempre hay que responder a los abuelos. Cuiden bien a sus abuelos, mis terroríficos. Una lección de su logo. A ver, aquí seguimos. ¿Qué dice aquí? Pues... Lindo. Se ve bonito. Está... ¿Eso qué era? ¿Es mi idea o acabo de una bufanda con vida animatrónico? Tenemos mucha diversión para... ¿Qué es eso? Y tenemos nuevas caras que mostrarte. ¿Qué es esa cosa? Pero no a nuestros co-trabajadores. ¿Es un caballo? Ahí vi un Sonic, ¿qué sé? Ah, ya le veo más o menos forma, ¿no? Yo pensaba que era una bufanda con vida. El mapa está creativo, el mapa se ve bonito. Tiene 3 entradas y... Yobo Kaizo. Esto será... Yobos... no sé por qué, pero me suena brasileño, ¿saben? O sea, me suena portugués que el brasileño es. Pues, ¿qué les diré? O sea, lindo, está lindo y pues es lindo. Perdón, ya tenía que haber una primera D en este video. Lo siento, yo. Pero ya avanzando un peldaño más, pues, ¿cuál es el que toca ahora? Grizzlies VR. Ay, este se me hace... no sabría decir si interesante. Creo que la palabra correcta es... no sé cómo referirme al juego. Como que tengo expectativa, pero expectativa desde lejitos. Tampoco es que me llame mucha atención porque este juego ya tiene una versión original. Esta, o sea, no es VR desde el inicio. Esta es una adaptación del juego, un port, por así decirlo, diseñado para el Oculus. Así que la primera vez que probé su versión inicial, o sea, la que no tiene Oculus, pues me pareció bien. O sea, la chequeé de rojo y realmente no la llegué a jugar en Pro. Pues, ¿qué les diré? O sea, no tengo gran expectativa por este juego por el hecho de que yo no tengo las Oculus para ordenador, para PC. Así que el juego original me pareció bien. No estaba mal, tal vez algún día lo vuelva a probar con más profundidad. La saga me parece interesante porque va a haber una secuela y de hecho creo que para eso estaban haciendo esta parte, para actualizar un poquito la historia y presagiar la secuela, ya que iba a haber el Grizzlies VR y el Grizzlies 2.
Así que supongo que por ese lado le puedo tener un poquito de expectativa. Le dejaré en C. C. Incluso hasta podría decir que podría pasar un poquito desapercibido por la comunidad, ya que no muchos tienen las gafas, o bueno, no suelen jugar fangames con ella. Ahí le dejo al Grizzlies VR, que está llamativo, pero de ahí no mucho más. Ya, pero para ver qué nos toca ahora será Anti-Clockwise. ¿Clockwise? Y dice que era el creador de algo, pero no vi de qué era. Anti-Clockwise. ¿Qué es Clockwise? Clock es reloj, pero Wise es... un Fred. Un Fred. ¿Qué voy a esperar? A ver. Uy, eso me recuerda mucho tipo Podschiff. Diversión sin fines, Endless Fun. Creo que sí. Endless. Oye, se ve interesante. Uf. Es un lagarto. Es un cocodrilo. Ahí son alcantarillas. Buena temática, la verdad. No me acuerdo haberla visto antes. O no a profundidad. Sigue las señales. Park, repite. Hostia, ese mapa. Eso no se ve agradable explorar, ¿vieron? Oh, otro. Ay, ¿este va a estrenar en septiembre? ¿Enero? Creo que el mes es primero para los ingleses, ¿no? Septiembre, bueno, septiembre de 2023 nada más. Pues Anti-Clockwise, ahorita que lo vi, pues supongo que está bien. No le vi algo brutalmente especial. Se vea bonito, se vea bien. Cuando no tengo mucho que decir, se vea bonito, pues. No me dieron ganas especiales de seguirlo, pero puede ser interesante cuando salga. ¿Estás por ahí? A este paso no voy a terminar nunca, sigo perdiendo fangames. Digamos que este que es oscuro es Anti-Clockwise. Otros, no es la gran cosa, pero está bonito, se ve bien. Vámonos para pasar el rato. No, antes de fregarla. Ya revisé el video otra vez y este no es este de aquí. Oiga, pero ¿cómo no van a poner el título? ¿Cómo no les van a poner el título? O sea, literalmente veo esto pero ya he dejado Clockwise de lado. Lo que sea que toca ahorita. Sully, Industrial Madness. ¿Qué será? Hay otro VHS. No voy a decir que está mal, pero ya veo como 3 por este... un poquito abusado el VHS, creo que sí. Cybermatics. La presentación está chévere, me gusta. Está... Ay, no me gustó eso. Como que ese render... Este cartoon personaje está como que muy fuera de lugar con la estética. No está mal, pero un poquito fuera de la estética. Oh, interesante. ¿La tele hace el animatrónico? ¿What? Ok, creo que está hablando demasiado para hacer una televisión. Va a estar animado. Eso explica el tipo de arte del inicio. Hombre versus la máquina. Sully. Locura industrial. Oh. Esto está lindo hoy. Ese muchito está lindo. Lo único rescatable del trailer es ese muchito. Ok, Sully. Creo que es este, creo que es el... Sí, este. Otro C. Un C. Un C raspando, o sea, creo que los animados por el momento ninguno está interesante. Me gustó mucho el arte, pero creo que al inicio es ese render, o sea, esa expresión del muñequito. No sé cómo referirme a él cuando no estoy hablando de que sea algo de un youtuber, perdón. Pero creo que estaba un poco fuera de lugar, desentonaba con la ambientación ochentera y nada, demasiada charla, no conocía el fan ni nada. Supongo que otro para pasar la tarde, ¿no? Pero ahora toca. Dice... Cora 5. Hostia, ¿cómo que 5? Habían 1, 2, 3 y 4. Estamos atraísimos en la saga Cora, verán. Cora, ¿se pronunciará Cora o Cora? Sira. Oye, no sé mal. ¿Será Cora por algo así como koala? No sé por qué, pero me dice, Cora suena a koala para mí. Esa marca de agua del fondo, esa de... que es como una... dice que... esto es un fangame de Final Fantasy, me parece súper profesional para hacer un fangame. Esas marquitas de agua me encantan. Cora 5. Pues se ve muy bien gráficamente. O sea, ¿será que es un fangame o será que es algo así tipo...
de esos juegos en los que tienes que moverte, pero realmente no pasa nada. Porque oye, ya veo viendo dos pósters de Five Nights at Sonic, o sea. Ah, pues qué sorpresa, no sabía nada de ese juego. Y se veía bien, para nada se veía mal. El Cora 5, aunque... Lo voy a dejar en B, lo voy a poner en B, porque este se veía mejor que los demás, al menos gráficamente. Y como no me lo esperaba para nada. Si es una experiencia más tipo... así de caminar y de interactuar con el entorno más que jugar algo concreto, me parecería más interesante que un Final Command. Y ahora que me acabo de dar cuenta, viendo bien estas filas de las opciones, me he equivocado. Este no es el del puesto, el del segundo puesto, creo que era el Reps. El Reps es este de aquí, así que lo voy a dejar ahí. Ay, corrigiendo los errores del pasado, pero ya me di cuenta, tarde, pero me di cuenta. Creo que como ya vamos con 8 juegos y recién es el inicio del evento, a ver, ¿qué nos toca ahora? Fobia. Fobia. Este fangame... Si no estoy mal, el primero salió en 2021, o sea, el año anterior creo. O creo que fue inicio de este año, ay no me acuerdo, pero... vi que muchos lo jugaron. Realmente a muchos les hizo interesante, más que nada por la estética, porque hace referencia a un programa de marionetas antigua. No me acuerdo cuál exactamente, pero hace referencia a un programa, eso estoy súper seguro. Incluso creo que las vi en Dross o algo así. Pero no me llamó tanto la atención, creo que era más que nada porque tiene una jugabilidad extraña. Es como esta de aquí que presentan ahora, es tipo que es más libre que una tradicional, pero sigue sin ser movimiento libre. El diseño sí, en eso sí tengo que dar la atención, que son bien atrayentes, no atractivos, pero sí que son curiosos, o sea, puedes ver que es un juego de terror en ellos, Fobia. Horas largas. Está bien, para nada más. Lo voy a dejar en B también. Como le dije, no soy un gran fanático de su primer juego y este trailer no es que me haya demostrado que el segundo va a ser puff, la mejor, el salto de calidad, pero se ve bonito, se ve interesante. Uno más, otro más para la lista de los que sirven para pasar la tarde, pero con más dedicación. Y nos está esperando Mary Arcades 2. Este sí le tengo muchísima expectativa porque yo probé el primer juego e incluso lo recomendé en mi comunidad y me pareció súper atractivo, ¿saben? Este sí es atractivo con el sentido de la palabra gráfico. Y en gameplay no me pareció malo, incluso era uno de los más difíciles que probé, creo que fue en este año, no, o fue en el 2021, ya no me acuerdo cuándo lo recomendé, y ya no me acuerdo cuándo lo recomendé, pero sí era difícil, era bien difícil, y tenía una estética que es bien retro, que esa creo que era mi cosa favorita del juego, el tipo de estética que tenía, como que ese es todavía más FNAF, o sea, ¿lo ven? No sé si lo pueden captar, pero las imágenes tienen ese tipo de relieve en los bordes que te hace decir, wow, esto es como que muy vieja escuela, bien vintage. Las puertas, eso de las puertas tenía, aquí tienen como seguro, pero en la original era, tienes una barra de vida más o menos. ¿Va a asustarme? ¿No? No me asustó. Mirror Arcades. Más grande que nunca. Ok, este sí le tengo muchísima expectativa, más que nada porque me gustó el juego, el primer juego no me pareció la super gran cosa, pero sí me gustó. Así que lo voy a poner en A. Y había pasado tiempo desde que usaba sí se lo merece, yo creo que sí se lo merece, más que nada por lo atrayente que es, o sea, por la estética y por la jugabilidad, que el gameplay era difícil, pero era bueno, eso era súper creativo. Pero después de tremenda, vamos a ver si me puede seguir sorprendiendo con FNAF World Outplay. Outplay. A ver. Uno de FNAF World, vaya. Creo que el último que vi fue el FNAF World Adventure, juegos inspirados en este... Bueno, ese que para mí este juego en persona es como que... Oh, what? Oh, esto está interesante. No me espero seguir el trama. A ver, ¿conoce el nuevo y fresco FNAF? ¡Wow! Un juego basado en físicas. ¿What? Ah, usa habilidades únicas. ¿Es un Sonic? Es un Sonic. Es tipo Sonic Adventure. No. Los Sonic de Game Boy, ¿cómo eran los?
Es que esto es un Sonic, o sea, se ve súper... Sonic de Game Boy, ¿cómo eran los? Sonic Advance. Ay, todavía viene con historia, o sea, no es solo un Sonic de FNAF. Viene con historia incluso. ¿What? Ay, con historia mística todavía. Outplay. FNAF World Outplay. Creo que es fuera del juego. ¿Outplay o fuera del juego, crees? ¡Oh, súper interesante! Un Sonic de FNAF. ¿Saben? Incluso ahora que lo medito bien, creo que ya seguí este fangame, pero cuando salió el evento y todavía no podía mencionar, vi que estaban recomendando este juego, así que yo me puse a seguirlo, pero no tenía idea, solo como que seguí la página sin pensar, sin activar el cerebro. Es tan perturbador lo que voy a decir, pero es un FNAF de Sonic, o sea, no es como el Five Nights at Sonic, sino que es un FNAF que se juega como un Sonic. Voy a decir que es intrigante, no interesante. Yo no sé cuántas veces voy a decir eso de no es interesante, sino que es otra cosa, pero que va por ahí. Bueno, puede serles franco, a mí me gusta Sonic. Me gustan mucho los juegos de Advance. He jugado los de 10, pero la estética me encanta. Así que voy a poner en app súper, me parece súper, o sea... ¿Qué más quieren que les diga? Hasta ahí lo dejo. Pero pasando de los Sonics de FNAF, los FNAFs de Sonic, nos toca Noches Decadentes. Este también le espero bastante. Decadent Nights. Más que nada porque los diseños están muy buenos. Muy buenos. Muy Eddie and the Misfits. Los Eddie y los rechazados del estilo de ese juego. Por el tipo de textura que tienen en la... Los diseños están geniales. O sea, eso que es como cuero que les rodea la cara, no se siente pelaje, ni se siente plástico, sino que se siente como un cuero así, un cuero bien pulido. Eso de que tenga una cruz me hace... me pone un poco nervioso. Noches de Decadencia. Corto, no reveló casi nada, más que lo que ya se ve que tiene buenos diseños. Pues, ¿qué les diré? Lo dejaré en un B. O sea, me gusta mucho lo estético. Se veía demasiado escalofriante. Eso de que tenga la cruz detrás del título me hace pensar cualquier tipo de barbaridad. Pero tampoco le veo mucho más porque no sé ni su gameplay ni nada. Por cierto, perdón que me repita, pero esto del Sonic me impactó, así que... Pero yo no lo veo tan loco porque recordé que tenemos un FNAF de Pac-Man. Beard Died at Freddy's. Ah, oh, este sí, este también. Ya lo seguía desde hace rato. Ya se ve lindo el gran chiste que últimamente voy a repetir mucho en este video, pero es porque no aparece mucho en los juegos. Mucha jugabilidad. Y... que lo frían. Como que son gritos de niños en ambos lados. Y queda bien con la escena porque estás viendo directo a los personajes. Muy VHS. O sea, ya dije que no me gusta tanto que exploten tantas VHS, pero en este caso se ve... En este caso sí queda mejor. Solo voy a decir eso. Ven rápido, dijo Henry. Ese gráfico me recuerda más a FNAF Plus que el que acabamos de ver. Y todavía continúa, verán, esto está durando un rollo. Si me sale un jumpscare aquí me cago. Es una referencia al primer teaser de FNAF Plus porque estaba viendo justo al lugar donde estaba viendo a Bonnie la vez anterior. ¿Se movió algo? ¿Se movieron unas sillas? Creo que se movieron unas sillas, a ver. Yo no vi nada que se haya movido por... ¿Había algo ahí? Cumpleaños en Freddy's. Este sí le tengo bastante expectativa, tanto gráficamente como en historia. A ver, cumpleaños en Freddy's. No voy a ponerle nada porque se vio poco y no se vio más de lo que yo esperaba, así que lo dejaré en B. Pero sí, B le queda bien. B le queda bien. Bueno, tras el cumpleaños de Freddy y recordar que tenemos un Pac-Man de FNAF, pues llega... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Pero ¿por qué? ¡Adivinen! Ya lo vieron, pero adivinen, intenten adivinarlo. Y lo están viendo, están verificándolo. O sea, es claro, es evidente. Oh, pero obvio, ¿qué es eso, mis terroríficos? Por supuesto que estamos viendo lo que tú te estás imaginando ahorita. O sea, creo que no necesitas más pistas. Ya dímelo, por favor, adivines. Que yo quiero que adivines, quiero sentirme bien sabiendo que te he informado tanto sobre este fenómeno que es... Mira, ¿qué otro fan, qué otra historia con eso que se puedan fumar así de bien un porro en un tráiler de FNAF? Oh, pero es que mira, o sea, ¿ves esto?
tienes que decir, esto es Shadow the Hedgehog, papá. Adivinar, mis terríficos, es un Teleturn to Freddy's. Un Teleturn to Freddy's, ya saben, ese fan que necesitábamos. Ese que... Diablos, desde 2015 no lo hemos visto, pero ya llegó. Ya saben cuál es mi opinión de esto, ¿verdad? O sea, no creo que tengan que intuirla más de lo que ya dejé claro. Es un Return to Freddy's, se ve bonito y todo, pero es un Return to Freddy's. Ya no quiero... Por favor, por favor. Ya nada más fangames de Return to Freddy's. Ay, pero tranquilo, lobo, tranquilo. Tranquilo, recuerda, los hombres no lloran. Solo cuando los persiguen coyotes. Come along with me. Este también lo vengo siguiendo, pero... A ver, ¿qué tiene por decirnos este tráiler? Nada que decir por el momento. Me reservo mis comentarios. Puedo confirmártelo. ¿Está algo viniendo? No quiero todavía. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que va a pasar en esta ocasión? ¿What? ¿Qué? Los diseños están... Bueno, desde que los conozco los diseños son... Diablos, es que... Bonito, diría que bonitos. O sea, lucen como algo que quisiera tener un niño en su fiesta de cumpleaños. Ah, vamos a ver gameplay, eso sí me interesa. Mucho rollo FNAF 2, toquecito de Sister Location ahí. Me recuerda el Open Source. Open Source, Sister Location. A ver, despliega las cámaras, papi. Despliega las cámaras, papi. Despliega las cámaras, papi. Papi, unas cámaras. Papi, unas... Ah, no, también sabe de aquí me recuerdo un montón a Twins. Twins, que fue un fan que me gustó mucho, pero tenía una estética más neón. A ver, Come Along With Me. Pues no me desagrada. Tampoco me llamó la atención potentemente. Lo dejaré en B. Le iba a poner en C, pero ¿saben por qué le di un punto extra? Porque el nombre Come Along With Me me recuerda mucho a Hora de Aventura. A ver. Bondi Banja Safety. Ya voy a pronunciar el nombre completo al final porque quiero ver esto. Ese concepto de eso es algo que quisiera tener un niño en su fiesta de cumpleaños acaba de evolucionar y se acaba de convertir en algo todavía más extraño. Los diseños son muy agradables. Estos sí son agradables. Estos sí son 100% creíbles que yo quisiera esa cosa en mi fiesta de cumpleaños, por Dios. O sea, aunque ahorita estoy viendo sin ojos, podría verlos con sangre saliendo de la boca, pero se ven muy lindos, la puta madre. Estábamos como... Esa oficina sí está rara. Eso sí es una oficina inusual. O al menos la perspectiva desde la cual nos ponen está inusual. ¿Lo ven? O sea, tenemos como que... Estamos dentro de un traje, ¿lo ven? Si se fijan por los dientes que están abajo nuestro. ¿Ves? Como que no estamos en un escritorio. Estamos atendiendo la recepción. Así tenemos cámaras. Yo pensé que como era solo oficina... ¿What? ¿Pero las cámaras son nosotros? O sea, la cámara está viendo. ¿Se fijaron? Eso está interesante. Wow. Y gráficamente, o sea, lo que quiere decir el apartado técnico se ven muy... realistas, o sea, tiene ese nivel detallado que el logo está genial, la puta madre. Se llama La Granja de Bondes, violación de seguridad. Ok, La Granja de Bonjis, violación de seguridad. Nada mal, la verdad. No me había fijado en este juego antes, creo que lo seguí hace poco porque salió destacado en GameJolt. O sea, me acuerdo de haberlo visto antes, pero no está a profundidad. Interesante. Este sí es súper interesante, más que nada porque vi varias cosas que me parecieron innovadoras. Los diseños están muy bien. O sea, tiene ese punto de caricaturización en los que no lo sientes tan irreales, pero que cumplen muy bien con lo que son personajes para niños. O sea, no creo que mataran en el juego, tal vez si les ponen muchas sombras, pero por el momento no me aterraron. Este lo dejaré en otro B, y ya creo que estamos ampliando mucho la fila de los B. Pero bueno, dejemos las granjas y los graneros al lado y vamos a ver qué nos tiene por ofrecer el siguiente tráiler. ¿Qué dice que es? ¿Saben qué? No dejamos las granjas y los graneros de lado. Este le tenía muchísima emoción. Quiero que tal vez ya algunos se han dado cuenta de qué es, otros no. Este luce guapísimo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Al fondo está nuestro señor. Al fondo está nuestro punto de interés. Es... Uy, súper tétrico. Súper tétrico. Este ya le venía a venir.
A ver, ya este acabó. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Uy, tenso. Ay, podrías... Creo que me va a saltar algo. Espero que no me salte nada. Dios, espero que no me salte nada. ¡Ah! Lobo, lobo, es un tráiler, no te asustes, lobo. Cuando ya te asustas solo con el tráiler es que va a estar potente, papá. Te deja suelto. Ya la estética está muy clara de qué se trata, ¿no? Porchops Wonder Farm. Uff, este juego sí tiene chicha. Este tiene chicha. Oye, para nada mal, o sea, creo que rescató bien el espíritu original, porque esto no está hecho por Filmorg, el desarrollador original de Porchops, está hecho por otra persona, por un fan, o sea, es un fan game del fan game, ya saben, el clásico, pero creo que captó bien la esencia en los diseños y en el sentimiento de temor. Ok, Porchops Horror Farm. Bueno, aquí tengo un sentimiento complicado porque espero bastante el juego. Me gustaba mucho la idea del Portrait Horror Show y aunque actualmente ya sabemos que ese juego no está cancelado, sino que va a ser retomado cuando Fillmore acabe FNAF Plus y ya deje la franquicia para hacer su propia IP y esa va a ser su nueva versión de Portrait. Lamentablemente sabemos que este va a ser un rediseño desde cero, o sea va a ser algo totalmente aparte. No van a descartar todo, pero como que sí, visualmente y la esencia va a ser otra. Así que yo me había quedado mucho con las ganas de ver un Portrait así que sea 100% la esencia original y con los diseños originales y bueno, todo lo que habíamos visto en Adventure que no pudimos llegar a ver al final. Yo le tengo mucha expectativa a este juego. Pero no creo que vaya a ser la gran cosa, o sea, no creo que vaya a sobrepasar a la comunidad, o sea, la comunidad va a ser súper bien recibido, más que nada por sentimiento de terror, por lo que era, es como que una reinvención de lo que nunca acabó Fillmore, por varias cosas es que este juego podría destacar en la comunidad. Me recordó bastante a los VHS de FNAF Plus y creo que es un problema, o sea, este juego y el Welcome to Freddy's comparten el hecho de que al ser derivados del trabajo de Fillmore, como que intentan alcanzarlo, pero como no lo logran, o sea, y saben que yo hago el trabajo de ese señor, como que aunque lo intenten nadie lo puede replicar. Lo lamento, Welcome to Freddy's y el Porchops, te espero bastante, pero lamentablemente a lo mucho serás como que un aproximado a lo que quería hacer Horror Show, pero no creo que lo vaya a cubrir del todo. Pero sí está bien, está bien, una no está para nada mal. Y digamos la granja a Golden Pass. Capítulo 3. Ok. Desarrollador creo que era Freddinator. Algo así, Freddinator, sí. Y el equipo, o sea, tiene un equipo detrás de este juego. Esta ya es una saga, esta ya la conozco. Incluso creo que la jugué principalmente porque es de los pocos juegos que tienen port para Android. No era para nada malo, pero... como pueden ver es como que muy derivativo. O sea, se ve muy bien. A la pinta está genial. Pero siento que estéticamente es muy derivativo de la saga del FNAF Classic. Bueno, es no actualmente, antes era como que más pasable, pero desde hace ya como 2 años, desde 2019-2020, que los estándares suben un poquito. Uy, aterrador. Lo que sí le tengo que reconocer a muchas sagas que tenía una muy buena ambientación y el juego era muy tenso. Creo que eran solo 1 o 2 noches, pero tenía una dificultad ascendente y era buena. O sea, te exigía este juego. Ok, bien, Golden Pass. Bien, pues nos pasamos del Golden Pass y caminamos hacia FNAF Forces. ¿Forces? ¿Cómo que Forces? ¿Crea tu propio animatrónico? ¡Oh! Oye, tenía un sistema de personalización nada. ¡Wow! Hostia, este sí no lo esperaba para nada, no sabía nada de este juego. FNAF Forces. ¡What! ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es eso del fondo? Oye, esto es un jueguito de Play 1. Oye, eso sí me... eso sí me interesa. Vuélvete más fuerte. Oye, como que ya seguimos una ráfaga de tipo FNAF World. ¡Hostia! Muéstrales tu verdad, su auténtica cara. Oye. Jeje, está genial. Top 10 peleas del anime FNAF Forces.
¡Wow! ¡Qué tremenda sorpresa! La verdad, o sea, no conocía para nada este juego. Hasta el nombre se me hizo raro. Tenía un aspecto tan de PlayStation 1 que me encantó. O sea, siguen tan bien el esquema de los juegos de... Creo que era la sexta generación, la de la PlayStation 1, la de la 64. Este es una sorpresa de verdad, legítimamente. Creo que incluso le pondré nada, ¿verdad? O sea, vieron esa pelea de anime de... Sí estuvo muy bueno y no me lo esperaba para nada. Ok, Este y el de Sonic, que son hasta ahora las sorpresas que no tenía para nada previstas. Ok, pero dejando las PlayStations, pasamos a... ¿Qué toca ahora? Jolly as about so below. Este me tiene con hype. Esto no es una... no tiene conexión con el Jolly oficial, sino que es... Ya saben, el fangame, el fangame. ¿Cierto? Es cierto que recordé que algo de lo que hacía Jolly... O sea, los Jolly vieran hacer la estética del VHS. Se me había olvidado, pero ahorita como que se me viene a la cabeza. Ok. Sí, esto sí me suena. Me encanta cuando hacen ese chistecito de las letras súper rápidas que no significan nada. 50 años. O sea, está tomando en cuenta el canon de... O sea, el canon completo. Eso significa que eso sería más o menos esa entrega sería en el 2023. Más o menos por donde se quedó el Jolly. Sí, porque esto intenta emular a la secuela que nunca salió de Jollibee. El Jollibee Asabuso, bueno. Este. Uy, odio las alarmas. Uy. ¿Es la oficina del Phase 2? ¿Es la oficina del Phase 2? No, no, es diferente. Es como una fusión entre ambas. Oye, se ve muy bien. Me gustó, me gustó. As about so below. Es como tan arriba como abajo. Ya saben, es el cielo y al infierno o algo así. Más o menos as about so below. Ok, el as about so below me gusta. Pues sinceramente no me trae tanta expectativa realmente. O sea, creo que le vi bien. Gráficamente sería con potencial. Al menos tiene una estética bastante similar a lo que quería emular el Jollibee, la trilogía que nunca se completó. Tampoco alcancé a ver bien los modelos. No vi nada en especial. Le voy a poner en la... Le voy a dejar en el C. O sea, no creo que sea B por el momento. Por el momento todavía no es B. Por el momento todavía no es B. Pasando de las abejas, Playtime with Percy. Ok. Playtime with Percy. Esto tiene un toque especial, o sea, estos otros que son animados, o sea, son 100% dibujados. Este creador de Banana Splits, este juego me pareció chévere. No fue el juegazo, pero sí me pareció chévere, al menos para aprovechar la estética de esa película. Oigan, el tráiler es una... La canción esta del tráiler es una referencia al de al de... ¿Cómo era? A Proyecto Caja, ese juego que nunca... nunca salió. Pero era de hecho uno de los mejores. O bueno, era el fan que yo más esperaba de 2019. A ver, este es animado. Y por lo que entendí tiene una gran fijación en eso que es como la cosita esa de... Sí, ese juguetito que es para... Como tu mascota virtual, ya no me acuerdo cómo el nombre era, Morochi o Morochi, algo así era. En este caso, ser los tan adorables, creo que sí fue un fallito. O sea, como que se ve muy dulce para ser verdad. Oye, es uno de los que más han mostrado de progreso. Este sí me gustó la idea. Me gustó la idea y la ejecución se ve bien. A lo mucho gráficamente no está mal, pero creo que su estética es demasiado... Uy. Ok, Percy, entonces, ¿dónde le pongo? Le dejaré en B, es de los animados hasta ahora sí el mejor, o sea, creo que tienen aspecto 100% visual dibujado. Pero bueno, creo que la estética le falla un poco, o sea, es demasiado durable. No creo que pueda tener miedo con ese perrito. Ha de ser solo para divertirse el juego. Pero mecánicamente sí compensa mucho. Y eso es algo muy importante. Porque hasta ahora como que le he dado mucha prioridad a los gráficos cuando realmente son juegos. Pero ahora nos toca Reptiland. Eso debe ser el que confundí con el otro. Ya tenía foreshadowing por mis equivocaciones. Este se me recuerda mucho la estética de los Magis originales. Creo que por ahí va el asunto. ¿Qué pasa cuando el zoológico... ¿Qué pasa en el zoológico durante la noche? Ok. Oye, se ve bonito. Pensaba que iba a ser más arcaico, pero sí se ve bien definido el
Trailer Lizards. Lizards es como... Ah, no, pero los personajes se veían un poquito... Un poquito 2016, aguante los gráficos. Watch out. Mira atrás tuyo. Mira afuera. Uy. Uy. ¿Tenía un gorrito? ¿Qué era eso que tenía? Ah, supongo que tiene como temática de dinosaurios, ¿no? O sea, yo los veo más que lagartos como dinosaurios. Un poquito, tal vez. ¿Reptilianos? La heladería de Codis. Ok. Reptilandia. Reptilandia. Reptilandia suena un poquito chafín. Reptilandia. Supongo que hay de guardar un cadáver o algo así, porque tanto énfasis en los refrigeradores nunca es normal en un juego. Qué buena conclusión, Lobo, la puta madre. Agradable, inocente, un poquito 2016 en gráficos, pero no me pareció una mala idea, más que nada porque los personajes se ven como reptiles y no como otra cosa. Dejémosle en un respetable C. Y bueno, ya con esto la C está empezando a expandirse. O sea, creo que donde más he puesto ha sido en la C y en la B. Sí, sí. Bueno, dejamos atrás a los reptiles. ¿Ahora qué tenemos? De este. Hay que poner atención, mis terroríficos. Este sí. Este sí es un duro. Un duro. A ver, vamos a ver cómo queda. Un segundo. Otra vez me está llamando, Dios. Pero vaya que ha sido el día de interrumpir al lobo, ¿no creen? Bueno, ahora sí, vamos a ver. Rat Cave. Tétrico. Bastante tétrico. Al menos en el sentido anglosajón de la palabra. No voy a decir eso nunca más. Estos diseños creo que son un poquito más realistas a lo que estamos acostumbrados, más que nada en el sentido de que yo creo que esto sí podría estar perfectamente en Navidad, ¿verdad? O sea, esa cabezota me parece un poquito más realista que las que estamos acostumbrados. O sea, al menos ahí alguien podría respirar, creo. Además, gráficamente esto es una delicia. Miren, se ven hasta los pelos, las fibras de la tela en la ropa. Eso sí es brutal. Oh, vamos a ver. Vamos a ver gameplay que... Ah, este va a ser tipo a Shadow of Freddy. Oscuridad infinita. Ahí no. Ahí está. ¿Se mueven? ¿Cómo se mueve? ¡Ugh! Ah, Flash. Cámara. Ah, no, esto es más tipo las intermedios de Jolly 3, el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Sí, ese era tipo... pero tenemos cámaras, ¿eh? Eso está raro. Cámaras mientras caminamos, pero con un desplazamiento, así es una perspectiva 2D, o sea, sería cámaras frente. Ugh. La cueva de la red. Pues nada que decir en especial. Se ve muy bien. Así que seamos francos. Pongámoslo en B. Tampoco creo que sea el super fan game, pero se ve gráficamente espectacular y mecánicamente ahí tiene una base sólida. Nada experimentado, pero sólidos. Cuevas. Y ahora tenemos Final Hours 1983. Este sí estoy esperando desde hoy. O sea, técnicamente debería ser desde 2018 porque esto no pierde para nada la magia, el toquecito ese. Este es como que... ¿Se acuerdan que dije bueno, han visto a varios anteriores que tienen ese estilo PS1, gráficos pixeleados, poligonales, ¿entienden? Pues creo que Final Hours es la cúspide de ese estilo. Ugh. Sí, ahí puedes ver claramente la diferencia de algo que no tiene mucho detalle, algo que puede emular la estructura poligonal de los modelos clásicos de PlayStation. Ah, pero pasó de 4:3 a... ¿Vieron? Pasó de la pantalla de 4:3 a 16:9, 16:9, ¿cómo es? Es súper Silent Hill esto, o sea, eso creo que es lo que más me gusta de la presentación en general, o sea, es mega Silent Hill. Oh, es un Henry. Ay, esto es gameplay. Pensaba que era cinemática porque se ve... Oh, tiene cámara fija. Detén el reloj para visitar al pasado. Oh. Ay, qué interesante. ¿Será que tiene también, o sea, también comparte esa idea? Eso de que... Oh, Final Hours 1983. ¿Lo ven? Ahí se recalca que primero va el 3 porque esta es la tercera parte. O sea, la tercera parte original fue cancelada, pero esta es como un reemplazo que sigue más la línea clásica que el camino que tenía antes la saga.
Por eso es que me encanta tanto esta versión. O sea, es como... Y son como los Rockstars, ¿no? O sea, estamos en 1983, pero los modelos eran tipo Rockstars. Y al inicio vimos a Puppet. Oh, un Spring Look. Oh. ¡Ah! Eso es horrible, o sea, en el sentido de que es horrible, pero me encanta. Y eso es que este juego va a ser brutal. O sea, yo creo que con la hora de estos tipos de juegos en los que últimamente se han hecho bastante populares, desde hace los últimos 2 años, es que son tipo que emulan mucho ay, la música, Dios, la música. En serio, Final Hours 3, esto aunque, bueno, 1983, aunque muchos lo van a tomar a broma lo que voy a decir, pero yo sinceramente esta creo que esta es mi opinión, un poquito más personal que objetiva, esto es un poquito más subjetivo de lo que puede parecer. Para mí, si habrá un juego, un fangame que va a sobrepasar la comunidad y que van a jugarlo muchísimos youtubers, muchísimos influencers, ya saben, gente que es ajena a todo lo que es Five Nights at Freddy's, será 1983. Es un juego que tiene esta vibra Silent Hill en la música, en la estética, en el... Y además, como vieron, tiene un sentimiento extraño de tensión y es como una mezcla de lo clásico, de lo innovador de Five Nights at Freddy's, que es súper interesante. Si lo hacen bien, fácilmente podría ser de los mejores fangames, no del año, sino de FNAF en general. Y estoy súper emocionado con él. O sea, creo que sea un juego que va a sobrepasar la comunidad y que mucha gente va a jugar más que nada por ese estilo, por el sentimiento que te genera. Va a ser 1983. Estoy más que seguro. Aunque ya dejando de lado los PlayStation 1, le digo como si yo no estaba por esa consola, pero yo soy más de PlayStation 2. Video. Noodle. Video. ¿Qué? Bunny Hop. ¿Qué es lo que está haciendo ella? No sé, tú dime. Una televisión. Ella responde... ¿Qué es como decir? Ella responde más lento que la última vez. Que el último sujeto. Que la última... No creo que sea vital. Tienes que prepararla. Muéstramela para el espectáculo. No, muéstramela en el espectáculo. ¡Ay! ¡Ay, la música! ¡Ay! ¿What? Uy, ¿qué era eso? Eso era... Ese endo me pareció asombroso. ¿De qué? Guapísimo ese endo. Recurring Bunny Hop. Bunny Hop. Como el salto de conejo. ¡Wow! Me sorprendió mucho este juego. No lo conocía de nada y... Mantontes que bien se veía... Se veía atemorizante. Entre la música y como que semillones que se metió ese tipo de endo. Sí me provocó repelús. ¿Dónde está? Es mío, se me olvidó clasificar Golden Pass ahora que me di cuenta. Acabo de voy al video. Voy a... Bueno, como... dejémoslo en B, claro. A Bunny Hop, creo que es esta. Sí, creo que es esta, a ver. Lo voy a dejar en B. Me impresionó, pero no vimos mucho. Ay, lobo, ¿qué te pasó? Ahora que nos toca. Golden Memory 2. Ok, Este ya es un clásico, digo clásico porque lleva en desarrollo como 2 años, pero todavía no sale y es como que nunca vemos cambios realmente sustanciosos en este juego. Creo que el desarrollo es bien lento, pero seguro, lento pero seguro. No se me hace especialmente impresionante, pero me gusta mucho gráficamente, o sea, es como que tiene unos diseños, no sabría decirles diseños o ideas estéticas, ideas visuales más que nada, visuales que me atrapa mucho, como esa combinación de Fontime, de Toy, incluso un poquito tiene toque de Rockstar. O sea, eso me agrada mucho, ¿saben? Como si un FNAF 2 pasara después de Fredverse, pero combinándolo con la tecnología de Sister Location, ¿saben? Es como que una combinación de detalles bastante extraña, ¿saben? Chica. Ok, Bonnie. No me acuerdo cómo se llaman estas, creo que eran Funtime Show o algo así. Restless, creo que son desechados, restos dejados, creo que es restos dejados, o sea, pero se traduce como desechados. Mejorados, ok. El gameplay creo que se conservó prácticamente igual, reparados. Creo que cambiaron el mapa un poquito, renovados. Pero era así tipo Jollibee que tenías que... habrá más secciones de movimiento libre. Eso sí me parece interesante. El juego se mostraban hasta el momento 5 enemigos, a lo mucho 6 creo.
Ese creo que es nuevo. ¿Ese qué es? ¿Es Spring Bonnie? Es en ese mismo Spring Bonnie que teníamos en los originales. Ese es un enemigo nuevo. Pues... Está bien, está bien. Está bien. Y como está bien, lo dejamos en B. B de está bien. Nos pasamos las memorias doradas por él. Y ahora tenemos... The Return to Bloody Nights. Ok, casi me asusto leyendo The Return. Este juego también es bastante esperado por la comunidad en general. O sea, yo no le encontré un gusto especial, pero sí entiendo por qué es esperado. Bueno, ya están esos... Dios mío, ¿cuántos fans de Fredbear hemos visto? A ver, creo que estoy contando ya como... Ahorita creo que llevamos 4 o 5. Un Fredbear al mes en el FNAF siempre se agradece, o sea... Es como que norma, cada 2 meses tener un Fredbear. The Return to Bloody Nights. Ok, no vi nada en especial. Lo dicho y hecho, no me parece la gran cosa, pero la vez que lo probé sí mecánicamente estuvo bueno, así que supongo que este lo voy a poner, no creo que sería justo poner en la B. Le voy a poner en la A, pero va a ser en la A así como cruzando la A, o sea, ya no más return, ya no más return, ya no quiero esa palabra más. Ahí vi, este sí me interesa también, este sí me interesa. Ya creo que sería una pequeña pista antes, ya hubo foreshadowing este, pero... Quiero que lo vean por sí mismos. Bueno, esto es lo que me refiero con el que el otro fallaba. ¿Se acuerdan? El que les dije que fallaba la estética. Este es más estética ochentera, ¿saben? Este sí le queda al tipo de formato que son los VHS clásicos. Y lo peor es que esto no es... Si se fijan, creo que esto no es ni siquiera animación o animación, sino que parecen ser modelos, pero animados de cierta manera que parezcan carteles, ¿saben? Porque puedo ver la sombra. Ese es un detalle alucinante, ese es un detalle. A ver... Están hablando de una empresa de transportes, ¿no? Creo que me perdí un poco en mi habladuría. Visítanos. ¡Ay! Eso sí, no me esperaba. O sea, ya cuando empecé a decir nombres me pareció raro, pero... Eso último sí se fue especialmente perturbador. ¿Ok? Oh. Eso de las letras que están abajo y que indica que algo puede cambiar al final del desarrollo siempre me parece tan profesional. Uy, eso se ve muy genial, o sea... ¿Ven ese relieve en los bordes? El tipo de cámara. ¡Uy! ¡Hostia! Cabreado viene ese oso. Ese oso te lo encuentras en la calle. ¡Pinga! El trailer no me pareció la gran cosa. Me gustó mucho la presentación. Pero... vamos. Como siempre, estoy cantando antes de ver todo. Llevan 2 veces en las que pienso que ya se va a acabar y no se acaba. Jumpscares no. Jumpscares no. ¿Quién será? Se moverá por el techo, por el techo, por el techo. ¿O no? ¿Qué era eso? ¡Un león! Ok, Grizzlies 2. Esa diferencia de VR lo quiero probar. Estoy seguro que lo voy a poder probar. Y se ve muy espectacular. O sea, entre todos la estética retro ha sido, creo que los mejores. El único que le supera en ese aspecto es Mayor Arcades. Pero definitivamente se va directo a la A. 2 A seguidos, o sea, ya está poniendo candente el evento. Aunque estamos a nada de terminar, ahí vi un nombrecito. Me suena. Creo que poco a poco, pero me suena. Oscuro, empieza con oscuridad. Creo que todos empezaron con oscuridad. ¿Fue una canción? Parecía una línea, pero... ¿What? Como que muy One Direction. Ay no, ese modelo de Mike, no, ese es... Este parece modelo, ese típico de Mike en que lo ponen todo sobradote, todo guapote, sensual. Michael debería verse tipo, no un cadáver como muchos mencionan, sino que yo me refiero, o sea, de grande, de adulto debería verse como William, porque se menciona varias veces que él es parecido a él. No tanto idéntico, pero sí muy parecido a él. Hey. Aunque solo el modelo de Michael se ve como que medio fuera de lugar ahorita. Ah, jugabilidad también se mostró eso. What? Ahorita se pasaron un poco con los bordes. Por la puta madre que esta música no tenga copyright. Bueno, otro que no conocía de nada, pero que no le vi tan prometedor. O sea, yo tampoco creo que era. La música me pareció un poquito un poquito One Direction para lo que usualmente suele ser FNAF. Le voy a dejar ese, no lo espero. Como que vi muy poco de todo. Y además lo que vi no me acabó de convencer. O sea, ya solo conocer ese modelo de Michael ya es tremenda red flag, bro. Pero mis terroríficos ya solo nos quedan 3. Así que apresuremos el paso y continuamos con que... Hay un nombre todo raro.
Oh, otro. A ver, este suena. Este se ve mejor. Este se ve mejor. El Fazbear Facility no se veía. No es que era malo, pero lo sentía un tanto simple. ¡Ah! Humanos. Humanos. Eso está raro, ¿no? ¿Página de Steam? ¿Página de Steam? Ah, o sea, podría... Esto no parece un fangame. Ok, esto está raro. O sea, que ya tenga página en Steam es como... una advertencia de que esto no es un fangame. Así que... Tú no eres un fangame, bro. Ya alguien tenía que acompañar al pobre Kazu. Vamos, estamos a nada. Creo que este es el último, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué se trata esto? No voy a ver el nombre. Este sí quiere sorprenderme. A ver qué es. Me recuerda a Bubba's Diner este tipo de movilidad. Hay cierta libertad en cómo te desplazas. Ok, esto está como que medio insistente por el momento. Ok, ya. Ya muévete. Ay. Eso nunca es bueno, bro. La investigación de Fazbear. Ok, estamos cerrando medio débil. O sea, no vi nada. Literalmente no vi nada. Fue un efecto sonido con un brazo ahí y escuchando ahí la radio. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Pero queda uno. O sea, yo no vi uno. A ver. Oiga, pues llevo buscando así como que unos 10 minutos o 5 minutos. ¿Dónde está el último trailer que faltaba? Que este juego yo sí lo sigo, se llama FNAF Control Z. O sea, FNAF Delete. Retrocede. FNAF retrocede. Me prometieron 32 trailers. Hijos de... Ah, no, olviden. Han ido a poner el tráiler en medio en el tiempo intermedio, o sea, cuando podías irte a ver otra cosa mientras esperabas el resto de... ¿Qué hijos de...? ¿Esta habrá sido cosa del evento? ¿Habrá sido un error de la edición? Este sí se ve chido. Ah, pero ahí ya con tráiler es otra cosa, obviamente, ¿no? Pues, sin embargo, en órdenes de... Tendrás que descubrir la verdad. Tendrás que sacrificarte. Sí, este fan es reconocido porque trajeron a Octopus, la puta madre. Pero me sigue pareciendo un poco desgraciado eso de traición, eso de poner en el intermedio, o sea, como que este realmente es un tráiler de ¿cómo decirlo? De pasatiempo, o sea, no esperes el juego porque igual no es interesante, quisiera decir que es desgracia. El trailer me gustó, o sea, sé que estuve comentándolo de manera negativa, pero sí puse atención. Por eso un rango más. Ahora sí te perdono. No de todo, pero te perdono. Y pues así, mis terroríficos, ya con el evento finalizado, ya quitada la otra pantalla, ya viendo todos los trailers, bueno, haberlos visto. Estas son mis conclusiones. Ahorita lo que voy a hacer es, como ya tengo todos ordenados, ya tengo todos en base a lo que vi y lo que más o menos pude tener de contexto antes de lo que era el evento. Voy ahorita mismo a ordenarlos, o sea, ya sé que están ordenados, pero de una manera más categórica, es decir, a colocarlos en un poquito mejor de orden, para hacerles un pequeño top 32, así más específico y que no se vea tan revuelto como este, y ahorita mismo lo van a ver. Ordenado, les presento oficialmente el cual sería mi inicial top 32 fangames del Fangame Direct, los cuales deberías jugar este 2023. Pero ya, Mr. Epic. Esta ha sido mi perspectiva sobre los fangames más esperados o que más potencial podrían tener para este 2023. Este es el tier list que ya formé. En todo caso, si no compartes mi perspectiva o quieres ver el evento de nuevo y sacar tus propias conclusiones e investigar un poquito más, pues yo te voy a dejar ahorita mismo en la descripción el link del video del evento, donde están toditos los fangames, donde están también toditas las páginas en la descripción y puedes ver mejor los trailers, que yo ahorita lo hice con mucha edición y ya saben, con mi típico estilo de humor para hacerlo más rítmico, ¿sabes? Y además también te dejo el link del tier list, para que si después de eso ya sabes más o menos cuáles esperas, puede ser otro, o sea, activa. Incluso podrían publicarle en GameJolt o en donde quieran su propio tier list y dejar en los comentarios, que yo estaría totalmente complacido de leerlos, de chequearlos, de ver sus perspectivas, de ver sus opiniones, y me llenaría de bastante felicidad saber que le van a dar una oportunidad a algunos de estos juegos, ya gracias a este video, o sea, gracias a mi recomendación en general. En serio, esta comunidad nunca dejará de sorprendernos. Por eso creo que es una de las comunidades más talentosas, por no decir la más, que
conozco de todo el internet. Pues vamos a despedirnos y espero que realmente les haya gustado bastante. Pero bueno, eso ha sido todo por ahora, mis terroríficos. Como siempre, no olviden dar like, comentar su juego favorito del que vimos, suscribirse con campanita activada y si les gustaría darme un apoyo extra, unirse para recibir beneficios especiales como una mención al final de cada video, igual a mis miembros ahorita en pantalla. En serio, me encuentro bastante agradecido. Ya dicho ello, nos estaremos viendo hasta la próxima.